15 minutos, diputada Patricia Mora Castellanos. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A propósito del proyecto por el cual estamos hablando en su segundo debate, pues reiterar el apoyo de la fracción a la que pertenezco. Quisiera hacer uso de estos 15 minutos para tocar un tema que me ha preocupado, en el cual he puesto interés porque forma parte de alguna manera del área de trabajo en que yo me he fijado para estos 4 años. Desde mayo del 2014 yo le he dado atención particular al tema de los derechos laborales. Uno de los proyectos de ley prioritarios en el que he trabajado por más de un año con el despacho de mi compañera diputada Sandra Pisk es precisamente para el fortalecimiento de la inspección laboral. Desde esta curul, durante este año casi y medio que tenemos, me he hecho eco de diversas denuncias sobre violación de derechos laborales que llegan a mi oficina. Han llegado tanto a nivel individual como por medio de organizaciones sindicales. Como ustedes han sido testigos, he hecho llamados a las autoridades para que atiendan, investiguen y actúen en diferentes casos. He tratado casos de empresas yuqueras, de empresas de seguridad privada, algún caso de despido injustificado en el Ministerio de Cultura, de empresas piñeras a las cuales he denunciado y las cuales he visitado. Es decir, esto forma parte prioritaria de mi agenda como diputada. Debido a la denuncia pública que hicieron el jueves pasado la Central Sindical Juanito Mora, la ANEP y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones, el CITRAP, hoy quiero referirme a uno de esos casos precisamente para llamar la atención sobre las grandes dificultades que se enfrenta por parte de los trabajadores a la hora de elevar sus quejas, sus denuncias y de denunciar las violaciones a sus derechos. El caso en cuestión refiere a la denuncia presentada a principios de este año por un grupo de trabajadores y por el CITRAP, sindicato que los representa, contra la empresa bananera Córcega S.A. por supuestas prácticas laborales desleales y persecución sindical. Caso del que yo ya he hablado en este plenario y al que le he dado seguimiento como parte de mi control político y como parte de mi compromiso partidario. En términos generales, pues por razones de tiempo no puedo referirme a detalles, voy a puntualizar lo que el sindicato denuncia. Que el 17 de febrero de este año, de forma sorpresiva y bajo la modalidad de disciplina laboral, entrecomillado, fue convocada con participación de la propia empresa una asamblea de trabajadores de la planta empacadora, donde se violentaron normas básicas establecidas en nuestro Código de Trabajo y en el reglamento de acreditación de los miembros de los comités permanentes de trabajadores. Segundo, que dicha asamblea no fue convocada de manera autónoma por los propios trabajadores, no contó con el quórum requerido, que debe de ser, según el decreto 37.184, al menos del 50% de la totalidad de trabajadores.
De un total de 200, asistieron 37 trabajadores. No se respetó tampoco la prohibición de participación directa o indirecta del patrono o sus representantes. Y se contó con la participación de una entidad externa denominada Paz Social, que ha sido señalada por los trabajadores por supuestas acciones antisindicales. Y la tercera denuncia que en aquel momento, en febrero de este año, hace el CITRAP, es que bajo esas condiciones se modifica la conformación del comité permanente, dejando por fuera a uno de sus integrantes, al señor Miguel Ortega Serna, casualmente afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones. El viceministro de Trabajo, encargado de lo que se llama área laboral, porque hay dos viceministerios en el Ministerio de Trabajo, recibió la denuncia y, como correspondía, la remitió a las instancias regionales de la inspección laboral para que la tramitaran según los procedimientos establecidos. Al cabo de una primera etapa del proceso, tras una serie de audiencias en las que ambas partes aportaron testigos y, según lo han informado el sindicato, y según la denuncia hecha por el CITRAP, ahí fue declarada con lugar en primera instancia, es decir, la denuncia es acogida. Lo que la semana pasada fue dado a conocer por la central Juanito Mora, por ANEP y por el CITRAP, de lo cual ha dado cuenta la prensa en el fin de semana, resulta a mis ojos muy grave y creo que no debe de pasar desapercibido. Se trata de una carta que mi compañero diputado don Antonio Álvarez de Santi y yo, en este sentido, le quiero explicar que contrariamente a la canción de Serrat, aquí no hay absolutamente nada personal. Yo he venido, entre otras cosas, a intentar defender lo que he defendido desde las filas de todos los partidos en los que he militado, y son los derechos laborales de la clase trabajadora. Don Antonio, presidente de la Bananera Córcega, le escribe una carta al ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora. Don Antonio, quien también, repito, es diputado y por lo tanto una autoridad política, se dirige al ministro de Trabajo, otra autoridad política, para señalar una supuesta, no probada, persecución política. A partir de ese supuesto, le ruega al máximo jerarca del Ministerio de Trabajo, abro comillas, ordenar la suspensión de los procedimientos, cierro comillas. Es decir, que a partir de una relación entre autoridades políticas se suspenda el debido proceso que correspondería a la denuncia contra su empresa particular. O, digámoslo de otra forma, que se suspendieran los procedimientos de un proceso en el cual él, empresario y diputado, es parte interesada. Don Antonio podría alegar que firmó la carta como presidente de la empresa, que lo es, y no como diputado. Pero todas y todos sabemos que ninguna ni ninguno de nosotros puede obviar que desde el momento en que ocupamos una curul nos convertimos en autoridades políticas. ¿Cómo entonces pueden separarse
las potestades, en este caso como diputado del compañero Álvarez de Santi, con sus intereses privados? ¿Por qué asumió personalmente la comunicación con el señor Morales Mora sobre este caso y no se deja esto en manos de magníficos abogados con los que cuenta? En segundo lugar, don Antonio, en la carta que consta en el expediente y de la cual tengo copia, le ruega al ministro, abro comillas, iniciar una investigación interna para determinar hasta dónde se han violado sus derechos y la imparcialidad del ministerio que usted representa. Hasta ahí las comillas. No sé cómo puede interpretarse realmente esta aseveración. Es decir, ante una denuncia por presuntas prácticas laborales desleales y persecución sindical hecha por los trabajadores que sintieron violentados sus derechos laborales, se pretende hacernos creer que es don Antonio el perseguido y que son sus derechos los que se están violando. Realmente no me queda del todo claro el cuadro. ¿Quién ha visto que un grupo de trabajadores bananeros, el sindicato al que pertenezcan o incluso diputadas y diputados interesados en la defensa de sus derechos, como somos todos y todas las diputadas del Frente Amplio, y que por eso le hemos dado seguimiento a este y a otros muchos casos? Solamente desde mi despacho tengo aquí la lista de en un año y casi la mitad de otro los casos a los que les he dado seguimiento, donde se ha visto que eso configure alguna especie de persecución política contra un colega diputado con el que además tengo una magnífica relación. ¿Por qué trasladar esto al plano de las relaciones personales? Por aquí no pasan las relaciones personales. Aquí estamos en este campo el diputado Álvarez de Santi y esta servidora defendiendo intereses que están desgraciadamente contrapuestos. Es decir, el supuesto de la persecución política de la que se nos habla, además de no probada, resulta a todas luces absurda. Lamentablemente, y es que es justamente por ser don Antonio el que está en una posición innegable de ventaja en términos de poder económico y político, su injerencia tuvo inmediatamente graves consecuencias sobre el proceso de la denuncia. Y aquí quiero fijar la atención en otra persona. Don Víctor Morales Mora, ministro con el que tengo grandes coincidencias, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la reforma procesal laboral. Desgraciadamente hoy me veo en la necesidad de llamar la atención sobre acciones que desde mi punto de vista se constituyen en un nefasto precedente. Él, como autoridad política, ha cedido a las presiones y peticiones de don Antonio Álvarez. A pesar de que la denuncia por persecución política es un supuesto no probado, don Víctor Morales parece haberle dado crédito con mucha ligereza. Perdone, señor presidente, han pasado 15 minutos. Y ya solo quedan 18 segundos.
El diputado Fran Camacho, que creo que sigue en la lista, me está ofreciendo tiempo del suyo. Con mucho gusto. Aprovecharía para decirle, por el orden, por la alusión, el diputado Antonio Álvarez me está pidiendo eso. Quizás puedan ustedes, por cortesía, ahora cuando termine, don Antonio seguiría. Pediría la palabra por el orden tan pronto termine usted. Claro, señor presidente. Según lo que denuncian las instancias mencionadas en la conferencia de prensa que dieron el jueves, después de tener en sus manos el señor Morales Mora la carta de nuestro colega diputado, el ministro, de manera absolutamente inusual e inapropiada, traslada el expediente, llega a la Inspección General de Trabajo, toma el expediente y se lo lleva a su despacho. Hoy día desconozco, yo no tengo injerencia en el ministerio, en qué situación o instancia está el expediente, pero sí haría un llamado a que si este aún permanece en manos del ministro, sea devuelto de manera inmediata a la Dirección Nacional de la Inspección Laboral para que sea esa instancia la que resuelva, sin presiones externas o internas, a partir de las pruebas aportadas y tomando en cuenta la resolución de la instancia previa, la del nivel regional. Es decir, nuestro interés no va más allá de que se restablezca el debido proceso. Y en segundo lugar, debo hacer referencia a otra petición que el diputado Álvarez de Santi hace en su carta y que fue pues obedecida con tanta prontitud que de alguna manera pone un poco en duda la independencia y la autonomía de ese despacho ante presiones políticas y patronales. Al parecer, sin cuestionamiento alguno de los supuestos e insinuaciones, el ministro ordenó la apertura de un órgano director de procedimiento administrativo al jefe de despacho del viceministro de Trabajo y a funcionarios de la Inspección Laboral de dichas oficinas en Limón. Me parece inaudito que a partir de elementos extremadamente débiles dados por don Antonio en su carta, el ministro de Trabajo haya corrido a abrir una investigación que pone en duda el actuar del despacho del viceministro Villegas y de la Inspección Laboral Regional. Que lo haga además para revestir esto de mayor gravedad en momentos en que todavía la Inspección Laboral no ha resuelto sobre el fondo, generando así otra indebida interferencia al proceso. La forma en que se ha actuado desde el ministerio deja mucho que desear. Su accionar me lleva definitivamente a preguntarme sobre la independencia a la hora de velar por el debido proceso y el cumplimiento de derechos laborales. Creo que esa forma de actuar va a generar fracturas en la confianza al interior de ese ministerio. ¿Qué tiene de extraño, señoras y señores diputados, o de indebido que las diputadas y los diputados hagamos eco de una denuncia y pidamos información sobre el estado de los trámites como parte del seguimiento y el control político al que tenemos obligación de hacer? ¿Qué tiene de extraño o de indebido que para poder responder a esas solicitudes un funcionario pida a su vez informes sobre los trámites a otras instancias? Y finalmente, ¿cómo de eso se infiere que existe una persecución política? Lo que me parece indebido y denunciable
son 4 aspectos. Primero, que el señor Álvarez de Santi, como parte interesada, realmente pues lanzando una cortina de humo, intente de alguna manera frenar o dilatar la denuncia que fue declarada con lugar en la primera instancia. En segundo lugar, que él use su poder como empresario y como político para influir a la más alta autoridad del Ministerio de Trabajo, pidiéndole que suspenda los procedimientos. Tercero, que ese funcionario se haya mostrado tan solícito ante las presiones de la parte denunciada. Y cuarto, que ese señor, el ministro de Trabajo, dé crédito a insinuaciones y supuestos no probados que alertan sobre una persecución política. Finalmente, vuelvo a la carta de don Antonio en la que le pide al ministro, abro comillas, que le informe sobre los diputados y diputadas que han estado presionando en el presente caso. Hasta ahí las comillas. Desconozco a qué se refiere con esas presuntas presiones. Y desconozco qué le habrá respondido el señor ministro. Las 3 notas que envié a lo largo de 4 meses, 2 de ellas al ministro de Trabajo y otra al viceministro encargado del asunto, lo que hacen es pedir información. Pero al respecto debo decir que como parte de mi compromiso y del de la fracción de mi partido con los derechos laborales, desde el inicio hicimos eco de la denuncia. Primero, antes que la hiciera el sindicato, me buscó un grupo de trabajadores de la finca. Y es en ese sentido que le he dado seguimiento y que responsablemente, y para precisamente ver si se acortaban los tiempos, que esto dura y puede llegar a las calendas griegas, pues ya terminó el año y esto empezó en febrero y no ha sucedido nada, esa es la prueba, fue que pedí que me informaran sobre la solicitud. Yo quiero únicamente finalizar, ahora sí termino, recordando lo que establece sobre el tráfico de influencias el artículo 52 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, al que hace referencia don Antonio en su carta. El artículo 52 dice que será sancionado con pena de prisión de en tanto y tanto quien directamente o por interpósita mano influya en un servidor público, prevaleciéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio económico o ventajas indebidas para sí o para otro. Y sobre todo, en otro párrafo que por razones de tiempo dice que los extremos de la pena señalada se elevarán cuando se trate de que la influencia provenga del presidente o vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes, etcétera. En fin, este caso es elocuente, nada más e ilustrativo en términos de las dificultades que las y los trabajadores de nuestro país enfrentan cuando de hacer denuncias por irrespeto a normas laborales se trata. En este caso, insisto, yo pediría
con enorme respeto al diputado Álvarez de Santi, que esto no lo tome como un asunto personal. Él está pues defendiendo sus intereses, yo estoy defendiendo los intereses de los trabajadores. Él defiende un interés individual, yo defiendo unos intereses colectivos. A eso vine al Parlamento y creo que en eso dejaré, digamos, las fuerzas y la energía que yo tenga. Muchísimas gracias a mi compañero Frank Camacho por el tiempo que me ha cedido, y gracias, señor presidente.